Ay, no se puede, es que no se puede poner el teléfono. Pasamos a partir de acá. Déjame ver. Sí, está live. Me avisa para empezar. Nombre. Ya. Dios les bendiga, amados amigos y hermanos que están conectados con nosotros en esta hora. Estamos transmitiendo desde la página de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional de los Mangos, la cual es Aviva tu Obra en Medio de los Tiempos, y la cual la iglesia es la que pastorea el reverendo Arnaldo Cortés Reyes y su amada esposa, la hermana Sonia Mercado Vázquez. Saludamos a todos los hermanos de nuestra congregación y saludamos a todos los amigos y hermanos que están en sintonía también con esta página en el día de hoy. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor nos ha concedido nuevamente de poder estarnos comunicando en esta forma. Agradezco a la hermana Melissa Ramos, que está conectada ya con nosotros, y a cada uno de los hermanos que se han ido conectando, que se van conectando poco a poco. Les decimos que les amamos, que deseamos que tengan muchas bendiciones, que aún en medio de la situación en la que estamos, vamos a mantenernos confiando en el Señor. Sabemos que el Señor es bueno, que el Señor es misericordioso, que el Señor está con nosotros. En este momento voy a proceder a hacer una oración para continuar con la programación, y espero que sea una oración que les ayude a todos para que todos podamos seguir adelante fortalecidos, y que la bendición de Dios sea a través de este mensaje que en el día de hoy le vamos a dar. Bien, voy a orar y voy a presentarle a todos los hermanos también que están comunicándose con cada uno de nosotros. Señor, en este momento vengo ante tu presencia, oh Padre, agradeciéndote la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder estar, oh Dios mío, a través de estos medios que tú nos has dado para conectarnos con otros hermanos, Señor, y poder traer el mensaje de salvación a las vidas y de fortaleza espiritual. Padre, en esta hora yo te pido que tú bendigas a cada uno de los hermanos que se están conectando a través de esta página con nosotros, Señor. Permite que la bendición tuya fluya a través de este mensaje, Señor, para las vidas de cada uno de nosotros, Señor. Y que tú nos ayudes, Señor, a poner por obra todo, oh Padre Santo, lo que nosotros, Señor, hemos aprendido en tu palabra, Señor, oh Dios mío, y que nos podamos preparar para el encuentro contigo, Padre. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, te lo suplicamos todo, dándote gracias, Señor. Amén, amén. En este momento voy a pasar a la hermana Nicole Rodríguez, porque ella tiene una alabanza que es parte del mensaje en el día de hoy. Dios les bendiga a cada uno de los hermanos que nos sintonizan. En la noche de hoy estaré entonando un himno titulado Esto es confiar, de Nancy Amancio. Y pues nada, espero que les llegue. Y bueno, bajar el rostro cuando todo sale mal. No es confiar cuando llega la aflicción, querer abandonar. No es confiar, rendirte ante el problema cuando hay que orar. No es confiar, derrumbar todo tu mundo cuando no das más. Confiar en Cristo es creer.
En la tormenta confesar que hay paz, hacia el vacío sin temor saltar, tan solo porque Él te envía, esto es confiar. No es confiar, rendirte en el momento que tienes que orar. No es confiar, poner la mano en el arado y mirar atrás. No es confiar, tirar la toalla sin la lucha empezar. No es confiar, buscar la solución sin a Jesús clamar. Confiar en Cristo es creer lo que no ves, vivir confiado creyendo que Él no va a fallar. Es tiempo de aprender a confiar, solo escucha, te voy a mostrar. Esto es confiar, seguir caminando cuando no das más, seguir mirando eso que ahí no está, seguir cantando en el dolor y en tu llorar. Esto es confiar, en la tormenta confesar que hay paz, hacia el vacío sin temor saltar, tan solo porque Él te envía. Esto es confiar, confiar en Cristo, esto es mantener la fe, porque sobre la roca Él ha puesto tus pies. El reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Confiar en Cristo es creer lo que no ves. Cuentas con Dios y Él no va a fallar jamás. Es tiempo de aprender a confiar, solo escucha, te voy a mostrar. Oh, esto es confiar, seguir caminando cuando no das más, seguir mirando eso que ahí no está, seguir cantando en el dolor y en tu llorar. Esto es confiar, en la tormenta confesar que hay paz, hacia el vacío sin temor saltar, tan solo porque Él te envía. Esto es confiar. Que el Señor le ha escondido, nube bendiciendo y hasta que mi Padre. Voy a aguantar el celular. Bien, hermanos, en esta noche, después de esta hermosa alabanza, vamos a hablar justamente y vamos a leer en el Salmo 91 los versos del 1 al 2 y dice de la siguiente forma: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Diré yo a Jehová, tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confiaré. Y el Salmo 57 del 1 al 3 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. El tema en este momento que vamos a hablar justamente es cuando confiamos en Dios en medio de la crisis, vemos la intervención divina. Saludo a todos los hermanos que se han estado conectando con nosotros, al hermano Fermín, a la hermana Jessica, a la hermana Brunilda, Robert Castro, Brunilda Vázquez, Adabel Martí, Araceli Vélez. Hay muchos hermanos que se han estado conectando, le agradecemos. Me disculpo porque una de las computadoras nos falló y no pudimos entrar en el momento en que queríamos entrar, pero vamos a hablar de cómo Dios trabaja en medio de la crisis, que Dios siempre está en medio de la crisis. En una ocasión, un niño que vivía en un campo cerca de unas hermosas montañas que eran muy visitadas por turistas, un día mientras él caminaba,
Unos turistas nos llamaron y le pidieron al niño, le dijeron: niño, nosotros hemos visto en el hueco de un árbol un nido donde hay muchos huevecillos. Saludos, hermano Isaac Sánchez. Y le pidieron al niño: queremos nosotros coger esos huevecillos, pero nosotros no podemos hacerlo. Como tú eres más frágil y más pequeño, te pedimos entonces que tú te encargues de cogerlos. Y en ese momento el niño le dice: pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y ellos le dicen: bien fácil, te amarramos con una soga, te guindamos pendiente abajo, y cuando tú llegues allí al hueco del nido, lo coges y nosotros te volvemos a alar y te volvemos a traer. Saludos a mi hijo Helio Martí, saludos a Ófil. Y le dice el niño: bueno, yo no puedo hacer eso. Y ellos le dicen: bueno, pero ¿y por qué tú no puedes hacer eso? Si vas a estar seguro. Y él le dice: no, yo podría hacer eso si fuera mi padre quien estuviera aguantando esa soga. Y ellos le dicen: pero ¿cómo tú nos vas a decir eso? Si aguantar una soga la podemos hacer nosotros, porque es fácil. Y él le dijo: no. Si mi padre estuviera, yo decía que sí, porque mi padre aguantaría la soga y tendría mucho cuidado de que yo no cayera, porque mi padre me ama y yo confío en mi padre. Oiga, y así somos nosotros en esta noche, ¿verdad? Amados hermanos, amados amigos. Nosotros no podemos permitir que cualquier persona, ¿verdad?, le podamos dar la confianza. ¿Por qué? Porque nosotros en quien tenemos que confiar es en el Supremo. Nosotros tenemos confianza por acá filial, entre hermanos, entre amigos, pero una confianza plena, una seguridad plena, solo nosotros la podemos conseguir en Dios. Los seres humanos en ocasiones enfrentamos tribulaciones, enfrentamos situaciones inesperadas, que lo son la angustia, esos sufrimientos que nos vienen a veces, esas enfermedades. Los creyentes no estamos exentos de ninguna de esas situaciones difíciles. Y Jesús lo advirtió en Juan 16:33, dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oiga, dice: yo he vencido al mundo. ¿En quién entonces nosotros tenemos que confiar? En Dios. Saludo al hermano Cristóbal, a la hermana Sonia Meléndez. Espero que este mensaje sea de bendición para todos. Dios te bendiga, Luz Pérez. Fíjese en que tener confianza en Dios es esperar con firmeza, es tener fe y seguridad o esperanza de que a pesar de las cosas y de las circunstancias, Dios va a obrar. Fíjense que la confianza en Dios es el resultado de ¿qué? De su fe, de la fe en Dios. Hebreos 1:11 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras versiones dice: la demostración de lo que no se ve. Nosotros tenemos que confiar plenamente en Dios, sabiendo que Dios tiene control de todo. Eso es lo que nos enseña la palabra. Nosotros tenemos que estar convencidos de que aunque no lo vemos, Dios va a obrar en el momento oportuno. Fíjese que la confianza en Dios es la garantía del oportuno socorro. Recuerdo cuando David habitó al abrigo del Altísimo, ¿verdad? Como dice el texto. Aunque David era un hombre que tuvo muchas batallas, ¿verdad?, pero también tuvo muchas victorias. Pero las victorias de David no estaban basadas en su confianza en la forma en que el hombre lo hace. Las victorias de David estaban, ¿por qué?, basadas en la confianza del tremendo poder y extraordinario poder de Dios, ¿verdad? Qué bueno cuando podemos confiar en Dios.
El problema principal del hombre es que prefiere confiar en sus fuerzas, en sus estrategias, en sus métodos. No tiene otra base porque solo se aferra a lo que el mundo le provee, a las herramientas que en el mundo él tiene, porque no ve más allá, porque no ha conocido a Dios. Y si no ha conocido a Dios, entonces ¿qué va a pasar? Las noticias actuales, como están los sufrimientos de millones de personas, la pandemia que estamos viviendo ahora mismo, esos desplazados que están de lugar en lugar, de una región a otra, que están refugiados a causa de la persecución, toda esa gente que sufre hambres, enfermedades y son víctimas de la pobreza, tienen motivo de desesperación. ¿Por qué tienen motivo de desesperación? Porque no han puesto su confianza en Dios. Si ellos ponen la confianza en Dios, Dios va a tener control de todo lo que ellos necesitan, de todo lo que ellos padecen. Dios va a tener el control. Fíjense que el salmista, en esos momentos de quebranto, ¿a quién se dirige? Se dirige a Dios. Este salmo lo que describe es cómo se sentía David cuando era acusado por las fuerzas del enemigo. El trastorno, ¿verdad? El trasfondo de este salmo es el joven David huyendo de Saúl, ¿a qué? A causa de la envidia de este. ¿Y por qué Saúl envidió? Por lo que pasa en el mundo entero, amado amigo, amado hermano. David era un hombre que había tenido muchas victorias. Y el pueblo comenzó a aclamar a David y a alabarlo. Oiga, a veces el que alaben a uno no es bueno porque le puede perjudicar, ¿verdad? Porque ¿qué? Levanta la envidia de otros. Y David se sentía como un fugitivo, huyendo del hombre más poderoso de la tierra, siendo perseguido sin causa justa. Cuando anteriormente este joven David, en medio de la situación que atravesaba el pueblo de Israel, cuando era amenazado por el gigante Goliat, cuando el rey Saúl no se atrevía porque tenía miedo y ninguno en el pueblo de Israel se atrevía, oiga, David llegó allí. Él fue allí como un mensajero del Padre, ¿verdad? Sin embargo, terminó siendo el héroe del momento. Dios te bendiga, Ana. Dios te bendiga, Jesse. Fíjese que este gigante Goliat oprimía a la nación, la incomodaba y la avergonzaba. Y todavía estuvo varios días, varias semanas, jetando y diciendo, ¿habrá algún valiente que se pueda enfrentar, verdad? Pero nadie se atrevía. Fíjese que David llegó allí y tomó la batuta, como así podemos decir. David, cuando llegó allí, vio la situación, dijo, aquí hay que poner fin. David, aunque mucha gente lo proyectan como un jovencito debilucho, no era un jovencito tan debilucho como muchos piensan, porque David defendía el rebaño de ovejas de su padre que él cuidaba y se enfrentaba a fieras salvajes y aún con sus manos él las vencía. Pero déjeme decirle que la clave para vencer y enfrentar los obstáculos son, primeramente, reconocer que ese obstáculo existe y que con la ayuda de Dios lo podemos resolver. Hay que enfrentar los obstáculos. A los obstáculos usted no le puede coger miedo, porque si usted le coge miedo, no los va a resolver nunca. Fíjese, David llegó allí, vio la situación, le dijo al rey, yo voy a vencer a este gigante. Sin embargo, Saúl estaba atemorizado, estaba con miedo, no quería reconocer que se podían enfrentar al gigante, lo veía más grande de lo que era el gigante, del miedo que tenían. Oiga, trató de impedir
que David se enfrentara al gigante. Así que para vencer los obstáculos no podemos oír la voz de los incrédulos, ni los que te desaniman. Saúl era un hombre negativo, trataba de influenciar en David, pero David hizo frente en el nombre de Jehová de los ejércitos con 5 piedrecillas y una honda. En esta hora yo te pregunto, ¿cuál es el obstáculo que tú tienes que vencer? ¿Qué es lo que te está afectando? ¿Qué es la preocupación que te está afligiendo? ¿Cuál es el miedo que tú sientes? Tienes que hacerle frente a ese miedo. Tienes que ir al Señor y decirle, este es mi miedo, este es mi temor, esta es mi preocupación, esto es lo que me crea ansiedad. Y cuando tú reconozcas la situación, cuando tú reconozcas que tú solito no puedes, vas a ser como hizo David. Se enfrentó al obstáculo, pero David no se enfrentó al obstáculo solo. David se enfrentó a ese obstáculo con la ayuda del Señor. Fíjese que el salmista David se compara con los polluelos cuando se esconden bajo las alas de su madre. Él dice que ahí él tenía ¿qué? Protección. David tenía protección, él se sentía seguro, él sabía que allí había hallado gracia delante de Dios, sabía que Dios es soberano, que Dios enviaría protección en medio de la dificultad, en medio de la situación, en medio del peligro, y lo salvaría de la mano de Saúl. Dios te bendiga, Clarita. Dios te bendiga, Jean. Dios te bendiga, Carmen. Nos alegramos que estén en contacto con nosotros. Fíjate que al final de todo nosotros encontramos un David fuerte, un David que venció, un David que se asentó en el trono, un David que recibió promesas de parte de Dios, que su trono siempre tendría rey. Oiga, al final de todo las misericordias de Dios fueron grandes, fueron poderosas, ¿verdad? En la vida de David. Y hay promesa para que un día en el milenio, un día se sentará el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y estará allí sobre el trono de David, y desde ahí, desde Jerusalén, gobernará al mundo. Fíjese que David, cuando nosotros leemos de David, nosotros leemos que a pesar de ser un hombre grande de Dios, un hombre que confió en el Señor, le falló en ocasiones al Señor, y eso nosotros lo sabemos, pero aun cuando él le fallaba, era un hombre conforme al corazón de Dios. Yo no sé si en algún momento tú le has fallado, y eso te atribula, y eso te entristece, y eso te sirve de obstáculo para tú no crecer espiritualmente, pero en esta hora, en este momento, el Señor te dice que Él es más poderoso que la situación que tú has enfrentado, y Él te dice en este momento, en esta hora, que tienes que venir a los pies de Él y consagrar tu vida. Por eso estamos aquí en esta noche, hablando la palabra del Señor, porque hay que romper con las trabas que el enemigo nos pone y nos dice, ya tú no puedes seguir adelante porque tú le fallaste al Señor. David le falló al Señor, pero David dobló rodilla y vino con un corazón contrito y humillado ante su presencia, y Dios se glorificó en la vida de David. Y fíjese que en el Salmo 42, cuando él huía del rey Saúl, nos dice que él estaba como el ciervo bramando por las corrientes de las aguas. Pero casi al final del Salmo encontramos que nos está diciendo que había burla, que le preguntaban, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y él decía, ¿pero qué pasa? ¿Por qué yo me afligí? ¿Por qué yo me angustié? Si yo debo alabarle, si hablaba para su alma y decía, alma mía, tengo que alabar, tengo que glorificar el nombre de Dios, porque yo conozco la protección divina. Yo conozco y sé que Él ha de darme la victoria, que Él no me va a dejar en vergüenza.
nosotros encontramos en el libro de Reyes, en Primera de Reyes y en los capítulos 16 y 17, otro ejemplo más de confianza. Fíjese que este ejemplo es un hombre que se llama Elías, ¿verdad? Elías. Y la palabra nos dice que Elías era sujeto a pasiones como tú y como yo. No era nadie perfecto, igual que te acabo de hablar del rey David. El rey David no era perfecto, pero era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre que es conforme al corazón de Dios es el que reconoce sus debilidades, sus flaquezas y va a los pies del Señor y Dios tiene misericordia de él. Fíjate que este hombre, Elías Tibita, le tocó en una ocasión por mandato de Dios presentarse ante el rey Acab. Y el rey Acab es alguien que permitió que su pueblo, el pueblo de Israel, cayera en una idolatría terrible. ¿Por qué este pueblo cayó en una idolatría terrible? Porque Acab se casó con una mujer llamada Jezabel, como las que hay hoy día. Y Jezabel lo que hizo fue que llevó a Acab a la idolatría, llevó a Acab al pecado, llevó a Acab a apartarse y alejarse de Dios, y asimismo el pueblo también cayó en la misma idolatría y en el mismo pecado. Y en momentos difíciles para el profeta, luego de que el profeta le va y lleva el mensaje que Dios le ha dado a Acab, le dice Dios: ahora vete al arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Oiga, qué difícil, ¿verdad? Cuando se pronuncian palabras como las que había pronunciado Elías. Jehová ha dicho que no va a llover, que va a haber sequía y ni siquiera va a haber rocío en la tierra. Pero hasta que no se pronuncie palabra otra vez, mía, por mandato de Jehová, no va a haber lluvia. Eso es lo que le estaba diciendo este hombre de Dios a Acab. No cogió miedo. Elías no cogió miedo, ¿verdad? Nos podemos preguntar por qué Elías fue hasta allí. Mire, Elías fue hasta allí porque hay momentos que para crecer espiritualmente, que para poder nosotros hacer la voluntad de Dios, nosotros necesitamos pasar por pruebas, por situaciones, por dificultades. Uno no sube la escalera hasta que no coge el primero y el segundo escalón y va de aumento en aumento. Así es en la vida espiritual. Nosotros nos convertimos, pero en medio de esa conversión hay un proceso a través del cual nosotros entramos, y en medio de ese proceso viene la prueba, viene la dificultad, viene la enfermedad. Luego de que Elías anuncia que no va a llover en años, ni siquiera haber rocío, como te dije, porque la palabra de Dios se lo mandó a decir, entonces Dios le dice a Elías: mira, Elías, ahora te tienes que ir al arroyo allá de Querí, frente al Jordán. ¿Por qué? Elías se fue. Y Elías se fue porque Elías sabía que Dios mueve cielo y tierra a favor de los que le obedecen. Cuando nosotros entramos dentro de la voluntad de Dios y seguimos el camino que Dios nos ha trazado, entonces Dios nos da la victoria. Fíjese que estamos hablando de que este hombre encontró una verdadera protección y seguridad dependiendo de la obediencia a Dios. Él tuvo que estar allí hasta que se secó el arroyo de Querí. Allí él fue alimentado como Jehová le había dicho por unos cuervos. Oiga, ¿quién quiere recibir alimento de la boca de unos cuervos? Ese iba directo a Elías,
por mandato de Dios. Y ahí estamos hablando de cuervos animales, ¿verdad? Que son animales, aves de rapiña. Pero a veces hay cuervos, ¿verdad? Hay cuervos que también Dios los utiliza para beneficiarnos a nosotros, ¿eh? Y esos son con dos piernas. Hay cuervos que Dios los usa cuando Dios quiere protegernos a nosotros. No siempre usa cuervos, ¿verdad? A veces, pues, usa otros métodos, pero en muchas ocasiones Dios usa cuervos, Dios usa lo que Él le plazca, porque Dios no tiene un patrón para cada uno de nosotros. Dios nos desafía a nosotros a no tener temor de nada, pues Él tiene todo el control. Eso es lo que le quería enseñar a Elías. No importa dónde Elías fuera, no importa dónde él estuviera, si lo hacía en la obediencia a Dios, Dios lo iba a cuidar, Dios lo iba a guardar. Fíjese que allí Dios alimentó a través de esos cuervos. Allí se sentía protegido, se sentía cubierto por la mano de Dios. Y dice que luego de esto, cuando volvió otra vez, Dios te bendiga, Juanita, cuando volvió otra vez Elías y volvió y hubo la lluvia que hubo, luego de esto, él sacrifica 450 profetas de Baal y 400 de Acera, que eran los dioses paganos a los cuales los israelitas también le estaban sirviendo por enseñanza de ¿quién? De Jezabel y de Acab. Fíjese que en medio de esa situación vuelve otra vez Elías a tener que huir. Oiga, y es la segunda ocasión en la que Elías huye. Y en esta ocasión encontramos a Elías. En la primera se secó el arroyo. Y quizás Elías decía en ese momento, ¿qué está pasando? ¿Dónde está mi Dios? Pero él le dijo, no, tú te vas a mover. Y en Sidón de Sarepta yo tengo una viuda que allí te va a alimentar. Así que Elías no tenía que preocuparse. Ahora viene perseguido por Jezabel y le dice, como visites a los profetas míos, así mañana tú también vas a ser degollado igualito. Y coge y tiene miedo de esta mujer. Vuelve y se esconde. Dios lo protege. Esta vez le envía tortas con un ángel. Pero más adelante, ahí mismo, le dice el ángel, mira, come, bebe. Esto se lo suplió Dios porque largo camino te gesta. Oiga, a veces en tiempos difíciles se coge miedo, se tiene temor. Pero ahora encontramos que luego de esto, cuando Dios le dice, largo camino te gesta, y le manda ese mensaje a través del ángel, comienza otra vez Elías a huir. Y comienza a huir y a caminar, ¿por qué? Porque ahora tenía miedo, y es normal que los seres humanos nos dé miedo, ¿verdad? José Lebrón, Dios te bendiga. Fíjate, es importante que nosotros entendamos que aún así, después de Dios haberse manifestado en su vida, él tuvo miedo y fue y se escondió ahora en una cueva. Hermano, ¿cuántas veces Dios no ha hecho cosas grandes y maravillosas con nosotros? Y nosotros seguimos con miedo, con temor, seguimos huyendo y no comenzamos a caminar en la voluntad de Dios como Dios quiere que caminemos. El miedo paraliza al hombre. El miedo no te deja confiar en Dios. El miedo te daña. El miedo te detiene. El miedo te hace perder la visión espiritual. Y en esta noche eso es lo que el Señor quiere decirte, amado hermano, amado amigo. No hay por qué tener miedo. Hay una pandemia, lo sabemos que hay una pandemia. Y quizás tú tienes familiares como los tengo yo que están afectados por esta pandemia. Lo que tenemos que hacer es orar. Ayer yo le decía a una de mis hermanas, lo que tenemos que hacer no es llorar. Si vamos a llorar ante la presencia de Dios para que el Señor tenga misericordia. Pero no vamos a llorar lamentándonos delante de Satanás para que él diga los vencí, los destruí.
Claro que no, porque Dios siempre está con nosotros, ¿verdad? A veces decimos, ¿por qué Dios? ¿Dónde tú estás? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste? Es en medio de esas situaciones donde tú crees que Él te ha abandonado, pero no te das cuenta que Él está ahí. Él está observándote, Él nunca abandona lo suyo. Siempre Dios tiene misericordia. Siempre Dios está ahí para alentarnos. Él no nos va a desamparar. Cuando los arroyos se secan, Dios tiene provisión para nosotros. Cuando no hay alimento, Dios nos manda hasta los cuervos para que nos alimenten. Elías, fíjese, Elías, este hombre que se había escondido en la cueva, como le acabo de decir. Allí Dios le habló. Dios te puede hablar en distintas formas, amado hermano. No te tiene que hablar en el estruendo, no. A Él no le habló en el estruendo, no le habló en el fuego. Dios habla en el silbo apacible. Y le dijo Elías, cuando Jehová lo confrontó, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces escondido en esa cueva? En esta hora yo te digo, amado hermano, ¿qué haces ahí lamentándote? ¿Qué haces ahí diciendo que no hay solución? Si yo tengo un Dios que es más grande que el problema. Dile al problema, yo tengo un Dios que es más grande que tú. Y ese me va a capacitar, ese me va a habilitar mental, física y espiritualmente para la solución de este problema. No podemos seguir llorando por los obstáculos, por los problemas que se nos presentan. Tenemos que en el nombre de Jehová luchar contra esos gigantes que se nos presentan. Tenemos que decirle, Jehová es el Todopoderoso. Jehová nos va a dar la victoria. Fíjate cuando Jehová le dice, mira, sal de esa cueva, muchacho. ¿Qué tú haces ahí lloriqueando? ¿Qué tú haces ahí lamentándote? ¿Por qué estás asustado si yo he estado contigo todo el tiempo? Entonces Él le dice, no, tú no estás solo, Elías. Tú no estás solo. Hay 7,000 que no han doblado rodillas a Baal. Y ahora le dice, salte de la cueva que hay trabajo que hacer. Hermano, se va a acabar la pandemia en un momento dado. Hay trabajo que hacer. Hay trabajo que hacer. No vamos a seguir escondidos. Hay un mundo que nos espera. Hay un mundo que evangelizar. Hay un mundo que animar. Hay un mundo que hay que llevarlos a los pies del Señor. Porque la palabra del Señor nos dice que hasta que todo este mundo no sea evangelizado, no vendrá el Señor. Y tú y yo estamos esperando la venida del Señor. Y nosotros queremos que Él venga pronto. Así que nosotros vamos a salir de la cueva cuando pase esta pandemia y vamos a seguir y a continuar trabajando. Doy gloria a Dios, ¿por qué? Porque la iglesia de los mangos está trabajando, aún sea por la internet, aún sea por el teléfono, pero mire, hay que cumplir la misión. A Él le dijo, ahora yo te encomiendo una misión, hay que ir a ungir a Hazael, el rey de Siria. Así que déjate de lamentarte porque te queda mucho trabajo. Dios te bendiga, emérito, Dios bendiga a la hermana Ada. Les amo en el Señor. Así que, hermanos, ante este panorama en que vivimos entonces, hay que hacer lo siguiente. Hay que volver a las páginas del libro sagrado, del libro eterno. ¿Para qué? Para como David escuchó la voz de Dios, para como Elías escuchó la voz de Dios, nosotros también poder oírla. Porque Él dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El hombre en los triunfos, en los fracasos, en el gozo y en la tristeza, en la opulencia y en la escasez, en la luz y en la oscuridad, en la vida y en la muerte, necesita confiar en Dios. Así que fíjese usted, amado amigo, amado hermano, nosotros le servimos a un Dios que podemos confiar en Él porque Dios es inmutable, Dios no se muda, Dios no es como tú y como yo, que a veces ofrecemos y se nos olvida. Dios te bendiga, Débora Karina. Dios te bendiga mucho a ti y a tus hijas. El Señor cumple lo que promete. Dice que es eterno, que es inmutable.
Usted sabe lo que es algo inmutable, que no se muda, que en él no hay sombra de variación, que en él no hay cambio. Fíjese, es un contraste completo con todo lo que es moral. José, Dios te bendiga, Dios bendiga a Yari, Dios bendiga a Sabiela, a Mía, a Kaylee, Dios me los bendiga mucho, los amo. Fíjese que es en contraste con todo lo mortal, con todo lo corruptible, con todo lo cambiable que nos rodea en este mundo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El hombre entonces necesita confiar en Dios, porque solamente en Él habrá verdadera paz, verdadera unidad, verdadero progreso. Sin Dios estaremos desprovistos de todo. El hombre necesita confiar en Dios, porque Dios es la única manera en que puede ser libre del pecado y salvo a través de la infinita gracia de Dios. Amigo y hermano que estás conectado con nosotros, es hora de depositar tu confianza y la fe en el Señor a través del sacrificio de Cristo allí en la cruz del Calvario. Yo te pregunto, ¿conoces al Señor? Quizás si sintonizaste o estás conectado en este momento con nosotros, no es por casualidad. Posiblemente hay muchos que al azar se han conectado con este programa, con esta página, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor tiene propósito para tu vida. Santi, Dios te bendiga mucho, estamos orando por ti. ¿En quién tú has confiado? La salvación del justo viene de Jehová. Así que por eso es que hemos puesto nuestra confianza en Él. ¿Qué decía Habacuc? Mire, Habacuc fue un hombre, ¿verdad? Y Habacuc, este libro lo que tiene son 3 capítulos. Habacuc fue un hombre que comenzó su libro quejándose, lamentándose. Pero ¿qué pasa? Que aunque Habacuc se lamentaba, se quejaba, Habacuc decía que mire, al final, en el capítulo 3, los versos 17 al 18, que nos dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo y eso yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Saludos a Vane. Vane, te amo mucho y tú lo sabes. Seguimos confiando en el Señor. Así que, hermano, esto no es cuestión de la situación, esto no es cuestión de las circunstancias, esto es cuestión de servirle, de amar al Dios de las circunstancias, de creer en ese Dios, de confiar en Él, de depositar todas esas situaciones difíciles que en este momento te agobian en Él, porque en medio de la crisis está Dios tomándote de la mano. A veces tú no lo ves, a veces, vuelvo y te repito, crees que Él te ha dejado, pero mire, cuando uno cree que está solo, no lo está. Claro que no. Los que confían en Jehová, dice la palabra, que son como el monte de Sión, que no se mueve y permanece para siempre. Que Él está aquí, que Él está hablando en esta noche. Oiga, qué muchas situaciones y dificultades he pasado en mi vida. Mi vida es un regalo de Dios, como lo he testificado en muchas ocasiones. A los 8 años, yo iba a morir. Pero mire, que mucho me ha dado el Señor, que ya voy a cumplir unos cuantos más, ¿verdad? Estoy aquí. El Señor me dio vida. El Señor tuvo misericordia de mí. 10 años atrás yo creía que iba a morir. 10 años atrás, bajo el ministerio de nuestro hermano Vicente. Sufrí muchísimo, pasé muchísimo. Y eran casi todo el tiempo hospitalizada una semana, y salía y volvía y me hospitalizaban. Y un día yo le dije, Señor, si ya me vas a llevar, hazlo, porque ya yo estoy cansada de este sufrimiento, de esta amargura. Yo la pongo en tus manos, este dolor. Y en esa misma noche el Señor se me reveló en un sueño y me dijo,
no es como tú crees. Tú no te vas todavía, porque yo tengo otros propósitos con tu vida. Cosas que tú no has hecho ni has experimentado, vas a experimentar. Oiga, y luego de casi morir, de pasar una terrible operación donde los médicos no me aseguraban, donde mi vida estuvo en peligro y el médico no se atrevía ni a operarme, el Señor me puso en un ministerio nuevo, que fue el ministerio de la radio para la gloria del Señor. Así que, hermano, estas situaciones véalas como una oportunidad para crecer en nuestra relación con Dios. Las pruebas lo que hacen es que nos perfeccionan. Recordemos al patriarca Job que decía, ¿qué era lo que decía el patriarca Job? Mire, simplemente él dijo: al final de toda la prueba, al final de toda la angustia, y no diga yo estoy pasando las de Job. No, usted no está pasando la prueba de Job, porque cada uno pasa la prueba que puede soportar. Dios no nos va a dar más pruebas de las que podamos pasar. No te van a venir más angustias de las que tú puedas soportar. Oiga, al final de todo esto, Job dijo: de oídos te había oído, pero ahora te conozco, ahora he tenido una experiencia contigo, y qué bueno sería que en esta noche, tú que has oído la palabra del Señor, puedas decir: yo tenía cierta fe, pero en esta noche mi fe se ha aumentado. Y le voy a dejar con un corto testimonio, porque yo sé que el tiempo avanza, pero no quiero irme sin decir, hermano, a veces la ciencia dice una cosa, a veces los hombres dicen una cosa, pero el Dios al que nosotros le servimos dice otra. Ustedes, los hermanos de los Mangos, que están en contacto con nosotros a través de las redes en este momento, son testigos de que a mi esposo le dijeron que tenía 3 meses de vida. ¿Cuánto ha pasado de eso ya? Han pasado ya casi 7 años de que le dijeron eso. Han partido con el Señor mucho, pero en una ocasión, cuando estaba la crisis, cuando él estaba en la clínica, cuando había la situación, el Señor nos mandó un siervo que nos dio palabra y nos dijo: no es como ustedes creen. Esto va a ser distinto, en un proceso distinto a lo que ustedes creen. Y verdaderamente hemos confiado en el Señor y sabemos que el Señor, a los que a Dios aman, oiga esto, a los que a Dios aman, todas las cosas le obran para bien. Deje que el Señor te perfeccione. Deja que el Señor te pula como el oro a temperaturas altas, porque al final de eso tú vas a ver la victoria. Mi amado hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. En este momento voy a orar para concluir y voy a presentar también los hermanos que están enfermos. Agradezco a todos los hermanos que se han conectado con nosotros. Un saludo, un abrazo muy especial de parte mío, de parte de mi esposo, de parte de mis nietos y de mi hija. Les amamos en el Señor. Esperamos que pronto todo esto pase, pero mis amados hermanos, mientras tanto, cuídense. Oremos pues para agradecer al Señor su bondad y su misericordia. Amado Dios y Padre, que habitas en gloria, ante tu presencia vengo, Señor, nuevamente para agradecer, Señor, la oportunidad, Padre Santo, que tú me diste de poder, oh Dios mío, traer tu palabra, Señor, a través de las redes sociales, Señor. Yo te pido que tú bendigas a los hermanos, Padre Santo, que han estado conectados con nosotros, Señor. Oh Dios mío, Padre, guárdales, Señor, llénales de tu bendición, dale fortaleza, Padre Santo. Oh Dios mío, aumenta su fe, Señor, en medio de esta prueba, Padre. Que no se sientan solos, Señor, que sientan la mano tuya, Señor, cubriéndole y protegiéndole. También te pido, Señor, que tú bendigas, oh Padre Santo, Padre bueno, a los hermanos que están enfermos, que tú pases bálsamo, Señor, de salud sobre ellos, que tú derrames una bendición especial, Señor, y que cuando regresemos ellos puedan testificar allí en el templo las grandezas y las maravillas que tú has hecho en su vida. Así que en este momento, Señor, nos despedimos, Señor, oh Dios mío, de nuestra audiencia, Padre, pero no de tu presencia, Señor. Quédate con cada uno de los hermanos.
Pon una cobertura especial sobre la familia pastoral, Señor. Sigue usando a cada hermano, Padre Santo. Sigue guardándonos, Señor. Sigue llenándonos, Señor, de tu presencia, Padre. Y mira los que están afligidos, los que están pasando por situaciones especiales, Señor. Tú eres el único, Señor, que puede ayudarle, Padre. En estos momentos los dejo en tus manos de amor. En estos momentos los dejo en tus manos de bondad. Oh, Padre, y lo declaro hecho por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y gracias. Dios les bendiga, amados hermanos.